Así no, después no me cuesta tanto editar el audio y el video. ¿Vamos? Sí. Bueno. Bueno, después del capítulo anterior, que hablaba del hermano de Absalón, ¿se acuerda? Que el hermano de Absalón había abusado de la hermana. Entonces, Absalón en ese momento se quedó muy enojado por lo que había hecho el hermano. Y como que también en su corazón le había entrado como odio, rencor hacia el padre también, porque el padre que David, que no había hecho nada. Entonces, ¿qué él hizo en este capítulo? Quiso ser el rey, como tomar el lugar de su padre, que era David, ¿no? Entonces él tomó carros y caballos y se fue a la ciudad y se puso ahí al costado de la ciudad, ¿no? Y ahí, en ese lugar donde tenía que estar David, el rey, pero él tomó el lugar del padre, se quedó en ese lugar y cuando pasaban toda la gente, él lo bendecía y le decía que iba a ser prosperado, que bueno, que le iba a ir bien en todas las cosas. Entonces la gente como que se quedaba con él, se empezó a quedar, él empezó a tomar posición de toda esa gente, la gente se empezó a quedar con él. Entonces le aseguró que le dijo que él era justo, ¿no? Con los asuntos, sí, que él gobernaba todos los países que estaban ahí. Entonces toda la gente lo besaba, lo abrazaba, como que se inclinaba delante de él por todas las cosas que él le decía, pero él estaba mintiendo, o sea, porque todos pensaban que él era el rey, pero él no era. Toda la gente que se acercaba a él, a ese lugar, ¿no? Y el rey, cuando vivía en Huese, le pedía a Dios que le permitía volver a Hebrón. Para adorar te lo ruego, que me dejes para cumplir mi promesa. Entonces el rey le dijo que se vaya tranquilo a Solón y se fue con 200 hombres, pero ninguno conocía sus planes. O sea que él tomó muchos hombres y los llevó al lugar y esos hombres se fueron con él, con Absalón, sin saber. Por ejemplo, vieron que a veces nos llevan a lugares que nosotros no sabemos ni dónde vamos, o vamos porque nos dicen vamos. Bueno, estos hombres se fueron con él sin saber dónde iban y lo que él iba a hacer, como que lo siguieron. Entonces él le dijo, cuando lleguen a ese lugar, que gritaran que él y que todos los escuchen cuando suenen las trompetas y que gritaran que él había quedado como rey en Hebrón, ¿no? Acá en este lugar. Mientras Hebrón presentaba ofrenda a Dios, llamó a Aitofel, ahí está, que era el consejero de David. Lo llamó entonces y le dijo que vaya a como a espiar, a mirar. Entonces él fue y miró y fue hacia David y le dijo que Absalón se estaba quedando con todos los hombres y con toda la posición, con todas las cosas. Y entonces él dijo, no, vayámonos de este lugar porque Absalón se ha quedado en este lugar, se ha quedado con todo, no, ya sé que venga y nos mate y nos ocurre algo a nosotros. Entonces David, ¿qué hizo? Tomó a toda su familia, a todos sus hombres y en ese lugar solamente dejó 10 mujeres. Y entonces David se fue de ese lugar de Jerusalén. Bueno, y ahí aparece Itai, que era un levita, como un desconocido. Ahí se decía que él era un extranjero. Entonces le dice, David le dice, ¿tú por qué estás entre nosotros? Como que le dice, ¿qué haces entre nosotros? Dice, y él le dijo, no, yo me quedaré contigo. Le dijo, no, pero vete, no estés como yo, que ando de un lado para otro. Le dijo, no, yo me quedaré contigo. Y bueno, como que él fue fiel y se quedó con David ahí. Y bueno, entonces David le dice, bueno, que Dios te ayude y te acompañe en lo que tú hagas.
Entonces Itai le respondió y le juró te juro por mi vida que yo no me iré en otro lugar, sino me quedaré a tu lado, acompañándote. Entonces David lo dejó que se vaya con él y entonces lloró y toda la gente pasaron y se fueron a Cedrón, camino al desierto, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar del verso 24 al 29, más o menos. Acá aparecen Sadoc y Abiatar, ¿no? Ellos llevaron el arca al tabernáculo, a ese lugar, y no lo tenían que haber llevado, pero el rey Sadoc le dijo que vuelvan el arca porque no la tenían que haber dejado ahí, porque primero tenían que hallar gracia ante los ojos de Jehová, ¿no? Y hágalo el bien lo que le parezca, le decía. Dijo el rey Sadoc: tú no eres el vidente que vuelve en paz con todos los hijos y con Amianad y Jonatán. Ahí aparece Amianad y Jonatán, que no lo noté, pero porque no me iba a olvidar de vos. Yo estaré ahí hasta que vengas y nos avise. Como que había dejado a ellos dos para que le avise cuando apareciera. Entonces, ahí aparece Sadat y Abiatar y volvieron el arca a Jerusalén y se quedaron ahí. Entonces David subió a Olivo, que no lo escribí, pero a un lugar, llorando y cubriéndose todo su rostro y todo su cuerpo, y los que estaban con él también hicieron lo mismo que David hizo y se fueron con David hacia ese lugar. Entonces David se enteró que Ahitofel estaba con Absalom. ¿Qué dice? Que David se enteró que él estaba con él, como que era cómplice de lo que Porque Ahitofel era el consejero de David. Era como fue tras Absalón, fue con él. Sí, como que Lo traicionó. Lo traicionó. Entonces ahí David se enteró y no lo podía creer que se haya ido con el hijo, ¿no? Estaba con Absalón. Entonces le dijo que iba a perder todos sus planes. Bueno, y ahora seguimos del verso del 30 al 37, que ya estamos ahí. Entonces David llegó a la cumbre para adorar allí a Dios. Y en Usai, y fue a ver a David y había aparecido con toda su ropa rota. Este hombre había aparecido con toda la ropa rota y se había echado como polvo en la cabeza para demostrarle a David la tristeza que David sentía, para demostrarle que estaba con él. Entonces le dijo: no te quedes conmigo porque yo no quiero que seas de tropiezo. Y él le dijo: no, yo me quedaré contigo, acompañándote, le dijo. Y ponte, no vaya, le dijo a David que se vaya y que se ponga a la orden de Absalom. Como que le dijo que no se quede con él, que se vaya con el hijo. Y él, para que le avisara todo lo que había acontecido, todo lo que él había hecho y todo lo mal que él había hecho, pero como que él no quería quedarse. Porque iba a perder todos los planes que él había hecho, o sea, que si él se venía con David, no se iba a enterar bien lo que él había hecho. Como que era un espía. Claro, sí. Tiene una estrategia que Claro. Sí. Entonces, Jonathan así se dio cuenta de ello también y se lo comunicaban a Sabdor y a Abiatar, ¿no? Y en Jerusalén tendrás ayuda, le decía a ellos, que iban a tener ayuda de Sabdor y de Abiatar. Y así es como Usai, era amigo de David, ¿no? Se fue de Jerusalén y llegó en el momento que Absalom se quedó en Jerusalén. Bueno, ahí terminó, y yo voy a leer un versículo también que tiene que ver un poco con lo que yo dije, que se encuentra en Romanos 16, el verso 17 y 18. Dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que
causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, acá podemos ver que Absalón, el hijo de David, tenía mucho odio en su corazón, y como envidia, rencor, entonces como hizo todo lo que hizo en contra del padre. Bueno, tremendo. Ahora vamos al capítulo 16, que bueno, sí, continúa lo que decía Julie, y bueno, David termina de pasar por los olivos y se encontró con Siba. ¿Se acuerdan de Siba y Mefiboset? Sí, sí. Bueno, Siba sabía de todo lo que estaba pasando, entonces le llevó comida, le llevó para la familia del rey burros para que viajen ellos, panes y fruta para la gente más joven y vino para los que se desmayen en el desierto, porque como que se ve que se encontraron y David le dijo, pero ¿qué haces acá? Te traje esto. Y le dice esto. Y David, ¿por qué le preguntó? Así va. Le preguntó por Mefiboset. ¿Se acuerdan que Mefiboset quedó como siervo de Siba? Cuando David restituyó todo lo de Mefiboset. Bueno, le preguntó por Mefiboset y Siba le contestó, como él es nieto de Saúl, y vieron que los de Saúl se fueron por un lado, los que estaban con Saúl y los que estaban con David por otro. Como él es nieto de Saúl, él pensó, si voy para allá, quizás ellos me quieran levantar como rey. Entonces me quedé acá. Pero David lo tomó, miren lo que pasa. Le dice esto Siba y le dice, bueno, entonces ahora todo lo que yo le di a Mefiboset es tuyo. Yo dije, porque ¿se acuerdan que la historia tan linda de Mefiboset, de que Dios le dio todo lo que era de él, aunque vivía lo de Bar y todo eso, que era lisiado? David toma esta decisión. Y Siba le agradece, gracias Señor, gracias Rey. Bueno, ahora viene otra escena, donde David es insultado por el hijo de Gerá, que no sé bien, no me acuerdo bien en qué otra parte apareció, pero es muy insultado. Llega hasta Bagurim y salió a su encuentro esta persona, Simei, no sé cómo se dice, y empieza a arrojarle piedras. No sé, me imagino como ahora, como que imagínense que alguien va caminando y de atrás le van tirando piedras. Vos qué haces acá, andate de acá, vos sos un asesino, mataste a toda la casa de Saúl, vos qué haces acá, ojalá que te coman los perros, ojalá que... Y insultaba a David. Así que uno de los hombres le dice, David, ¿por qué soportás que pase esto? O sea, dame la orden y yo le corto la cabeza. Y David le dice, no lo hagas porque quizás es lo que Dios quiere. Quizás es que Dios permite que yo sea así maldecido y que Él es un enviado por Dios para que yo reciba todo este mal. Déjenlo que me ofenda todo lo que quiere, pues Dios le ha ordenado hacerlo. Eso dijo David, ¿no? Y dice, imagínate, si mi propio hijo desea matarme, esta persona aún más me odia, que no tiene ningún lazo de sangre. Bueno, así pasó esa escena y... espérenme. Acá viene algo muy importante donde entra también en escena Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David que se fue con Absalón, ¿se acuerdan? Bueno, Absalón ahora entra a Jerusalén, imagínense, fue ganando territorio, imagínense, entró como a la capital. Mientras tanto, Absalón y Ahitofel y sus muchos seguidores entraron a Jerusalén, y acá viene el espía que decía Julie. Usai, el arquita, que era amigo de David, se acercó a Absalón y gritó, ¡viva el rey, viva el rey! Como que le levantó, y Absalón le reclamó, ¿qué clase de amigo eres que no te fuiste con tu amigo David? Y Usai le contestó, yo estoy para servir a quien todos los israelitas elijan como rey. Bueno, era como revendido, ¿no? O sea, como que dijo, si es rey, yo voy con el rey, si él es el rey, voy con él. Y el elegido es usted, así que yo me quedo aquí. ¿A quién más podría yo servir sino a su majestad, que es hijo de un rey? Yo le serviré a usted como antes serví a su padre.
Y después Absalón le preguntó a Aitofel, miren esto, ¿no? ¿Qué me aconsejas hacer? Dice, Aitofel le dice, usted, Absalón, tome a las mujeres que su padre dejó para que cuidaran el palacio, las mujeres de David. Y cuando él empezó como su huida, dejó a sus concubinas, dejó a las mujeres para que, bueno, toma a las mujeres de tu padre y acuéstate con ellas. Eso fue horrible. Así los israelitas se darán cuenta de que usted ya ha roto relaciones con su padre. O sea, imagínate, si vos te acostás con la mujer de tu padre, es como que odias a tu padre, no te importa, es como que lo tenés como un desconocido, como que nada. Para que todo el pueblo vea que vos no tenés nada que ver con David. Entonces, ellos te van a tener confianza. Entonces, dice que en ese tiempo, David y Absalón tomaban muy en serio la palabra de Aitofel. Era como que si lo que decía Aitofel era lo que hablaba Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención porque David era como el escogido de Dios, era a quien Dios escogió para que reine a su pueblo. Y que Dios le hablaba, ¿no? Dios le hablaba. Profeta, o él mismo iba. Y cómo tenían en cuenta la palabra de Aitofel y el consejo que le dio. Y Absalón le hizo caso, dice que Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña, que armen un carpa ahí, y a la vista de todo el pueblo tuvo relaciones con las mujeres de su padre.